Gracias por acompañarnos. Como te anunciamos al inicio de Tribuna de hoy, en este bloque vamos a ocuparnos de temas que tienen que ver con el medio ambiente, el agua, el clima, Gloria. No es un tema aislado para nosotros. Cada tanto tenemos la oportunidad de conversar con expertos en este tema. Y sí, habíamos iniciado ya, recuerdo, el año pasado y era así como una teoría impresionante, pero no real. Y hoy inclusive los trabajos que se hace con la gente de hidrología, de meteorología, la gente de la Secretaría de Emergencia Nacional, los municipios, las gobernaciones. Y estamos viendo a semana cuando nos envían las alertas, las cosas que van ocurriendo en ciertas localidades. O sea, efectivamente está ocurriendo algo y en la práctica ya estamos viendo. Alertas, cuando hablamos de alertas, a veces pensamos que solamente las alertas se dan en áreas que no tienen que ver con el agua, que no tienen que ver solamente con el clima, pero el clima también se manifiesta, se expresa. Y Paraguay es sede de una reunión sumamente importante de expertos actualmente en clima, en agua, que tiene que ver con el programa Marco La Cuenca del Plata, que se reunieron hoy en Asunción para expresar, para comentar de qué se trata este programa que reúne a integrantes, técnicos, expertos y en este caso también a los países en sí, ¿verdad? Porque está representado también por Cancillería, por diferentes ministerios y secretarías de los 5 países que conforman lo que es la Cuenca del Plata. ¿Y qué es la Cuenca del Plata? ¿Qué es lo que se hace en estas reuniones? Es lo que agradecemos a nuestros invitados que nos acompañan. Hoy empezamos justamente al lado de Gloria, nos acompaña el señor José Luis Yenta. Él es el secretario ejecutivo del programa Marco de la Cuenca del Plata. ¿Cómo está, José Luis? Muy bien, muchas gracias por invitarnos y muchas gracias por seguir organizando muchas actividades del programa Marco aquí en Asunción y en Paraguay. Así mismo, bueno, y a su lado está David Fariña. Él es director de Recursos Hídricos, director general de Recursos Hídricos de la Secretaría del Ambiente, pero al mismo tiempo lo que se llama un coordinador nacional del programa Marco aquí en Paraguay. David, gracias por estar aquí. Muchas gracias, buenas noches a todos, gracias César. Efectivamente, la Dirección General de Recursos Hídricos de la Secretaría del Ambiente funge como coordinación nacional del programa Marco de la Cuenca del Plata. Ana María Castillo es doctora, tiene un doctorado en medio ambiente. Geología. Hidrología. Geología. Sí. Bueno, doctora en geología, es en este caso con años de trayectoria, estudios, investigaciones y no es que represente a Paraguay, sino que está trabajando en Buenos Aires en lo que es la sede de este programa Marco. Así es, César, muchas gracias también por invitarnos y a toda la audiencia. Estamos trabajando para la Cuenca del Plata, para los 5 países y en particular soy la coordinadora técnica adjunta del programa Marco y que tiene sede en Buenos Aires. Bueno, y finalmente nuestros invitados aquí nos acompaña Lucas Chamorro. Lucas tiene el privilegio, Gloria, que pocos tienen, ¿verdad? Trabaja en el medio del río, ¿verdad, Lucas? Efectivamente, muchas gracias por la invitación. Y yo estoy como representante técnico dentro del proyecto piloto demostrativo que se denomina Sistema de Alerta Hidroambiental en la confluencia de los ríos Paraguay y Paraná. Confluencia, estamos hablando entonces que ciudades principalmente Pilar y Paso de Patria. Efectivamente, este proyecto piloto se centra en Paraguay sobre todo, en Pilar y Paso de Patria. Y como es un proyecto binacional, también abarca las ciudades de Resistencia y Corrientes en Argentina. O sea, serían los que están del otro lado del río nuestro. Así ¿verdad? es. Bueno, para hablar de esto, justamente, ¿qué es lo que hace el programa Marco, José Luis, para que la ciudadanía entienda? Y bueno, el programa Marco lo que buscó es generar justamente un marco, un paraguas, para las diferentes inquietudes que hay que se han desarrollado en la Cuenca del Plata o demandas que existen en la Cuenca del Plata. Ustedes son, digamos, también actores de organismos de cooperación de cuenca como la Cuenca del Pilcomayo, con una comisión trinacional en este caso. Tienen proyectos como el proyecto Gran Chaco, digamos, pero cada uno de esos proyectos está dentro de la propia globalidad de la Cuenca del Plata. Entonces, el programa Marco, entre otras cosas, lo que quiere es poder dar un sustento técnico
en el monitoreo, en la evaluación de los recursos naturales, en los criterios o elementos de coordinación de los criterios de gestión del agua, el poder hacer proyectos concretos que permitan manejar mejor la alerta frente a una inundación o los criterios para el manejo de una sequía, que en definitiva se vean beneficiados la globalidad de las acciones que se dan en la cuenca. Entre ellas, unas muy importantes y además muy importante para la economía de los países, es la producción de energía hidroeléctrica en las centrales binacionales. Y bueno, y ellos también precisan de los vecinos en particular. Yacyretá precisa mucho de Brasil, no alcanza con estar asociados en un organismo binacional entre Argentina y Paraguay, sino que precisan saber qué pasa en la cuenca, y eso fundamentalmente es en territorio brasileño. Y bueno, y la idea del programa Marco es esto que de alguna forma se anunciaba, y es que hay una integración de una multiplicidad de instituciones a nivel de cada país, y eso reproducido a nivel de los 5 países. Hay 70, 80 instituciones que están trabajando a nivel nacional, en unidades nacionales de proyecto, a nivel regional, en grupos, en 15 grupos temáticos o unidades operativas, que nos permitan hacer un gran plan estratégico, un gran programa estratégico para encarar los principales problemas. Caso muy claro, y que es el que se nombraba recién, de la zona de confluencia, donde existen poblaciones muy importantes para cada uno de los países, con problemáticas muy atendibles por parte de los países, que nosotros esperamos de que el programa Marco permita generar un proyecto o proyectos que ayuden a mejorar la situación de esas poblaciones. Justamente nosotros en este país y en los países fronterizos, esta zona, estamos viviendo situaciones bastante dramáticas con el agua. O sea, todavía no, los vecinos de las riberas de Asunción no volvieron a sus casas porque están ahí esperando a que vuelva a crecer, y se dice que la crecida va a ser peor que otros años. O sea, ¿esto de qué forma se interpreta? ¿Cómo se interpreta, Ana María, cuando hablamos justamente del uso sustentable, cuando hablamos de las alertas? ¿De qué forma todo esto que tanto se analiza nos tiene que servir para que vivamos mejor finalmente? El programa Marco justamente tiene por objetivo el de gestión de los recursos hídricos. Cuando se habla de recursos hídricos, yo no estoy hablando solamente del agua, sino de cómo se usa el recurso desde el punto de vista social, desde el punto de vista económico, de sus usos, ¿verdad? Y muchas de las cosas que nosotros tenemos que aprender a utilizar bien ese recurso. Ese recurso no es infinito como nosotros pensábamos antiguamente, es un recurso finito que realmente se necesita de protección, primero de conocimiento. El programa Marco lo que está haciendo es, a través de diferentes componentes y subcomponentes, conocer lo que tenemos primeramente, y de alguna manera transmitir eso a la sociedad civil, a la sociedad en general, de cómo podemos utilizar, porque es muy fácil utilizar el recurso, y nosotros tenemos en Paraguay 2 ejemplos muy diferentes de regiones, como es la región oriental, donde tenemos agua dulce, y la región occidental, que no tenemos agua dulce. Por eso la población del 3% solamente en la región occidental. Y ahí es donde tenemos que decir, bueno, pero Paraguay no es que tenga todo el recurso, tiene la mitad del recurso, el 60% no tenemos en ese aspecto. Entonces tenemos que aprender primero a respetar, a entender y de alguna manera proteger. Lo que hace el programa Marco es justamente, como dije anteriormente, tener ese conocimiento, trabajar entre los países desde el punto institucional, legal y técnico, para que cuando termine el programa Marco, el Comité Intergubernamental de los países pueda continuar haciendo lo que deberíamos estar haciendo desde un comienzo,
el conocimiento y de protección de los recursos. Cuando uno habla y escuchando lo que ustedes están diciendo, todo lo que es la zona que conforma la cuenca del Plata vendría a ser en este caso, ¿verdad? ¿Eso significa también alguna intervención o asistencia técnica que se da a los gobiernos? Porque no tiene límites, digamos, y sí hay muchos países que lo conforman, inclusive para tener cuidados, de repente construir algo que podría dañar, que puede beneficiar a un país, pero dañar a toda la zona. ¿Ustedes tienen ese tipo de intervenciones? Técnicamente hablando. Sí. Se conformaron con este programa varios grupos temáticos. Ahora, desde el punto de vista, se fortaleció las capacidades técnicas de los países. Existen varios grupos temáticos, 15 grupos temáticos y varias actividades, como 200 actividades, para tener ese conocimiento técnico y capacitación. Entonces, eso es lo que en este momento estamos desarrollando. Sería la etapa del diagnóstico de lo que tenemos, ¿verdad? Después viene la parte más fácil, más difícil, disculpe, es la gestión de los recursos hídricos. No es que en el caso seguramente que aquí el director de recursos hídricos va a mencionar con respecto a Paraguay, no es que no haya ya en Paraguay esa gestión. Lo que estamos aprendiendo, así entre comillas, es gestionar desde el punto de vista regional entre los 5 países de la Cuenca del Plata. Bueno, cuando hablamos del uso, en este caso el uso sustentable, es un término a veces un poco amplio cuando hablamos de la sustentabilidad, es usar bien el agua, finalmente darle el uso que se requiere. ¿De qué forma, Lucas, en estos proyectos pilotos demostrativos que están haciendo en las zonas de confluencias, qué arrojan estos estudios o estas observaciones que se realizan? Sí, básicamente la primera etapa dentro de este proyecto piloto se hizo un análisis de diagnóstico, se recopiló toda la información disponible hasta el momento, lo cual enriqueció, digamos, el acervo nacional, y eso está disponible a nivel de toda la cuenca. Y del resultado de eso emergieron varias cuestiones relativas sobre todo en la zona de confluencia, del comportamiento de los recursos hídricos, es decir, de los cursos de aguas interiores, de las tormentas intensas, de las sequías que están sometidas también la zona, los eventos extremos. Entonces, ese comportamiento y sobre todo los grados de contaminación también que están en algunos cursos interiores. Y bueno, toda esa información se disponibilizó también al público. Se realizó talleres de comunicación y en función a eso concienciar a la gente y la toma de conocimiento de su entorno. Y a partir de ahí construir, apropiarse de la información y ver hacia el futuro. David, cuando hablamos de una coordinación nacional de manejar todos estos grupos, tantos grupos de trabajo que existen, ¿de qué forma podemos aportar para cada país? En este caso son 5 países que integran la cuenca del Plata. Bueno, así como están mencionando, la cuenca del Plata lo conforma 5 países. Paraguay forma parte de la cuenca. Institucionalmente cae en la Dirección de Recursos Hídricos, la Coordinación Nacional. ¿Qué hace la Cuenca del Plata? El programa Marco es la interactuación y la conexión de técnicos profesionales de varias instituciones académicas, locales, institucionales, y dentro de los grupos temáticos se están levantando información bastante importante a nivel nacional, y que eso se socializa a nivel de Cuenca del Plata. Y para nosotros es un gran avance en el sentido de que podríamos establecer políticas públicas para tomar decisiones en la gestión adecuada de los recursos hídricos. ¿En qué caso específicamente, cuando se habla de buena gestión o de políticas? Bueno, vamos a ir específicamente al balance hídrico. Que el balance hídrico es la cantidad de agua que entra y sale en una cuenca. Tenemos la cantidad de aguas, tenemos a nivel de cuenca, a nivel de Paraguay ya lo han realizado. Ahora
también tenemos la gente que necesita utilizar esa agua en una cuenca determinada. Entonces sabemos qué cantidad de agua tenemos y qué cantidad de agua es la que se necesita. Entonces la institución responsable a nivel nacional, que es la Secretaría del Ambiente, puede establecer esas decisiones de hasta cuánta agua podemos utilizar y cuánta agua podemos socializar o distribuir a las personas o a los usuarios del agua. Y ahí es donde se habla también de que estamos hablando de un recurso, hacía Finito. mención, ¿verdad? Que es finito, ¿no? Así es. Hasta ahora nosotros consideramos, creo que es uno de los pocos países cuando hablamos con el presidente de la SAB, nosotros utilizamos todavía agua potable para lavar vehículos. Y esa es una realidad a nivel mismo. país. Y mientras que hay hidroeléctricas como EVI que meten agua por una turbina y sacan dinero. También, ¿verdad? También. Porque es así, Lucas. Básicamente, en el caso específico del proyecto Yaceneta, es un proyecto multipropósito. Sí. No atiende solamente la hidrogeneración, sino también atiende el tema de la navegación gracias a esos exclusados. Más de 2.760.000 toneladas, por ejemplo, de exclusado tuvo en el 2013, fue uno de los récords que tuvo también. En el año 2011, 20.000 gigawatt hora año se generó en Yaceneta. Atiende también para propósitos ambientales los caudales ecológicos en el brazo Añacuá y también se está habilitando también la toma de riego para a alimentar más de 110.000 hectáreas en el futuro. Esos son todos aspectos multipropósitos del recurso agua. Además de la generación de ingresos. Además de la generación, por supuesto, que es una fuente de ingresos. Bueno, estamos hablando entonces de este programa Marco, sumamente interesante, que reúne a técnicos, expertos aquí, una vez más, en Paraguay, uno de los países que forman parte. Volvemos luego de una brevísima pausa.